Mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos y el día de hoy vamos a estudiar un tema que se llama la fe de la mujer sirofenicia. Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos concedes nuevamente a este grupo de hijos tuyos para escudriñar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te pedimos y te rogamos esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. La fe de la mujer sirofenicia. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Marcos 7 y vamos a estudiar los versículos del 24 al 30. También en paralelo vamos a estar viendo Mateo 15 del 21 al 28. Pero antes de eso te quiero hacer dos preguntas. Cuando oras al Señor, ¿lo haces con fe? ¿Clamas por su misericordia, ya seas para ti o para los tuyos? Vamos a ver qué dice Marcos 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Vamos a ver primero, Tiro y Sidón son dos ciudades fenicias en la costa mediterránea, ubicadas a 45 kilómetros hacia el norte de Galilea. Ambas ciudades se usaban para referirse a Fenicia en lo general. Dice este versículo, no quiso que nadie lo supiese. Como lo había intentado antes, quizá el Señor lo que quería era tener un poco de paz para él y para sus discípulos, principalmente después de haber estado argumentando con los fariseos, como lo vimos en el capítulo anterior. Sigamos leyendo en Marcos 7, el versículo 25 nos da una introducción hacia este tema que estamos viendo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La hija de esta mujer tenía un espíritu inmundo que la atormentaba. En este versículo dice que ella oyó del Señor Jesús. Seguramente había ya escuchado que él sanaba a los enfermos y de cómo había echado a los demonios en Gadara. Y vino a él. Y como dice al final de este versículo, y se postró a sus pies. Mateo 15, 22, un pasaje paralelo de esta misma historia, dice la palabra del Señor. Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Me regreso a la segunda línea donde dice que ella clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David. Este pasaje paralelo nos muestra que la mujer sabía bien con quién estaba hablando y además clamaba. Le clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija. Clamar por misericordia. ¿Qué es clamar? Clamar es pedir con insistencia por algo. ¿Y qué nos dice el Señor acerca de clamar? Que le clamemos a Él, que le pidamos. Dice el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Sigamos en nuestra historia en Marcos 7 y ahora veamos el versículo 26, ¿qué dice la palabra del Señor? La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija
al demonio. Además, se trataba de una mujer que no era judía, ni de lengua, ni de religión, sino de una región de Fenicia que hoy forma parte de Siria. Como vimos en Mateo 15:22, también dice que ella era descendiente de los cananeos. Pero esto solamente era una oportunidad para el Señor Jesucristo para dar una lección más de fe y de servicio, tanto a esta mujer como a sus discípulos. Sigue diciendo Marcos 7:27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le dijo esto para probar su fe, que primero debía ocuparse de los hijos de Israel, tanto a ella como a sus discípulos. Vamos nuevamente a Mateo 15 y sigamos viendo en esta ocasión los versículos del 24 al 25. Mateo 15, 24 al 25 dice la palabra del Señor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se lo decía a sus discípulos. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella continuaba clamando al Señor por su misericordia. Y esta oportunidad fue aprovechada por el Señor Jesucristo y, como les decía, para dar una lección tanto a ella como a sus discípulos. Jesús se refería al decir primero que su prioridad o a lo que él había sido enviado era hacer salvación a Israel, sabiendo que ya vendría un tiempo en que también los gentiles recibirían las bendiciones de Dios. Y también le dijo: el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando dijo el pan de los hijos, a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo al decir el pan de los hijos son las bendiciones de Dios para los israelitas. La bendición de Dios sobre Israel. En esta ilustración el Señor también dijo los perrillos, pero al decir los perrillos se está refiriendo a los gentiles como pequeños y no despectivamente. Veamos la frase siguiente: deja primero que se sacien. O sea, no dijo tú, no va a haber para ti, no va a haber para ustedes, sino él dijo: deja primero que se sacien. Como diciendo, y después vendrá su tiempo de los demás. Esto es que los gentiles tienen un lugar en la provisión de Dios, pero no antes que el pueblo de Dios. Marcos 7, 28 sigue diciendo la palabra del Señor. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer respondió: sí, Señor, porque ella sabía con quién estaba hablando. Sí, Señor. Esto indica la fe y la humildad de ella. Y ya vimos que su ruego mostraba una actitud de adoración, postrada a los pies del Señor. Reconocía su condición. Ella se sabía pecadora y no merecedora de las bendiciones de Dios, y también usó esta ilustración del Señor. Pero aún los perrillos, refiriéndose a ella, pero aún los perrillos. Su respuesta estuvo caracterizada de humildad. No mostró orgullo ni arrogancia. Tampoco estaba altercando con el Señor, sino ella se reconocía como no merecedora de estar en la mesa del Señor, sino debajo de la mesa. No mostró orgullo ni altanería, lo que sí muchos judíos hicieron. Muchos judíos rechazaron también
al Señor Jesucristo, pero también muchos gentiles fueron sanados. Y continuó diciendo la mujer, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Dispuesta a tomar lo que los hijos no querían. Esta mujer se conformaba humildemente con recibir las migajas. Se humilló, se postró y dio honra al Señor. Por lo que el Señor Jesucristo la recompensó concediéndole su petición. Y aún a la distancia obró el poder del Señor Jesucristo, porque ni siquiera tuvo que ir a la casa de la mujer, sino a distancia hizo la sanación para esta su hija. Dicen los versículos 29 y 30 de Marcos 7. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Y en nuestro pasaje paralelo, en Mateo 15, el versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aún a la distancia, el Señor Jesucristo obró un milagro en la hija de esta mujer. Clamando, oremos al Señor. Clamando por su misericordia, oremos al Señor, pero siempre hagamos esto con fe en que el Señor Jesucristo tiene la respuesta para nuestras peticiones. Y como dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Oremos, hermanos. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje de fe y de salvación que tú hiciste con esta hija de esta mujer. Que aún a la distancia, Señor, tú obraste cuando no era el tiempo de los gentiles todavía, pero que por esta mujer clamando por misericordia, tú hiciste el milagro de sanar a su hija y de darle una lección a los discípulos, que también ellos pensaban que solamente Jesucristo había venido para dar salvación a Israel, pero Él mostró que Él es Dios y Dios de todos, de todo aquel que clama y pide por esa misericordia. Y así, Señor, te pedimos, Señor, por la misericordia de tu infinito amor sobre todos aquellos que aún no te han conocido y que, Señor, necesitan de tu palabra para que sean expulsados los demonios de su vida y pueda ser ocupado ese lugar por tu Espíritu Santo en sus corazones. Te rogamos por ellos, Señor, y que a gran voz ellos algún día clamen pidiendo la salvación, pidiendo tu misericordia, para que tú entres a morar a sus corazones. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.